Capítulo 6. Modelo mecánico cuántico de la conciencia. Bien podemos preguntar ahora si la estrecha analogía entre los procesos cuánticos y nuestra experiencia interna y procesos de pensamiento son una mera coincidencia. La notable analogía de punto por punto entre los procesos de pensamiento y los procesos cuánticos sugeriría que una hipótesis que se relacione estas dos cosas puede resultar muy fructífera. Si tal hipótesis llegara a verificarse alguna vez, explicaría de una manera natural multitud de aspectos de nuestro pensamiento. David Bohm, Teoría de los Cuanta. En los capítulos anteriores vimos que en determinadas formas muy importantes la conciencia es un asunto de la mecánica cuántica, pero también es verdad y ciertamente a nivel de analogía que la medicina del cuanto no es extraña a la conciencia. Hace aproximadamente 40 años David Bohm trazó las notables diferencias, que son muchas, entre la conducta de nuestros procesos de pensamiento y la de algunos procesos cuánticos. ¿Quién, por ejemplo, no ha tenido la experiencia de estar pensando vagamente en determinadas ideas y al concentrarse en ellas para enfocarlas mejor, de alguna manera se modifica la secuencia o sabor original? Al igual que los electrones son gobernados por el principio de incertidumbre de Heisenberg y nunca los mismos una vez que se han mirado y medido, un pensamiento que nunca se ha hecho resaltar por medio de la atención es diferente de aquellas vagas meditaciones que lo procedió. Podríamos decir que el pensamiento enfocado tiene posición, como el aspecto de partículas de la naturaleza bilateral de un solo electrón, mientras que la medición vaga tiene un momento de impulso, como el aspecto de ondas. Nunca podemos experimentar, medir ambas cosas simultáneamente. Entonces, así como los sistemas cuánticos están esencialmente unificados, también lo están nuestros procesos de pensamiento. Yo no puedo separar el encanto peculiar de la sonrisa sin diente de mi hija del hecho de que ella es mi hija, más de lo que un físico puede separar el electrón que está midiendo del instrumento con el que lo está haciendo. El significado de cada uno, su modo de ser, en el caso del electrón, depende de su lugar dentro de la relación, de su contexto. Así pues, como Bohm dice, los procesos de pensamiento y los sistemas cuánticos son análogos porque no pueden analizarse demasiado en términos de elementos distintos, porque la naturaleza intrínseca de cada elemento no es una propiedad que exista separada o independiente de otros elementos, sino que en vez de ello es una propiedad que surge parcialmente de su relación con otros elementos. Y finalmente existe un paralelo intrigante entre la manera en que la lógica ayuda a estructurar y enfocar nuestros procesos de pensamientos que fluyen por los demás indeterminados y la manera en que las leyes de la física clásica lo hacen posible para describir el mundo cotidiano de los objetos separados y sus relaciones causales que descansan sobre y son el límite de los procesos cuánticos. Sin ese límite clásico no existiría un mundo real, sólido. Sin lógica no habría forma de expresar nuestros pensamientos con claridad, ni manera de ponerlos a prueba con el mundo exterior. Así pues, según Bohm, así como la vida como la conocemos sería imposible si la teoría de los cuantas no tuviera en cuenta el límite clásico, y el pensamiento como lo conocemos sería imposible a menos de que pudiera expresar sus resultados en términos lógicos. Que existe un eslabón vital entre los procesos de pensamiento y los procesos cuánticos, entre nosotros y los electrones, es la suposición fundamental de este libro, y las muchas analogías entre los dos son al mismo tiempo provocativas y sugerentes. La analogía ahí ha sido un instrumento poderoso en el desarrollo tanto de la física como del pensamiento científico, de tal modo que la fuerza de ella por sí sola permite establecer la relación entre los procesos cuánticos y mucho de la vida cotidiana.
Pero si realmente fuera posible, como el mismo Bohm lo sugirió en aquellos primeros días, ir más allá de la analogía, llegar más lejos de solamente decir que los procesos de pensamiento son como procesos cuánticos, e ir más adelante para explicar la conciencia en términos de la mecánica cuántica, en la cual la estructura y funcionamiento del cerebro, hubiéramos dado un paso verdaderamente revolucionario. No solo estaríamos mucho más cerca de entender la base de la física para muchos aspectos, tanto de la psicología individual como de grupo, sino que también habríamos avanzado en un largo trecho hacia el entendimiento de nuestra relación con la naturaleza y el mundo material. El propósito de este capítulo no es la construcción de un modelo que demuestre qué posible forma en que podría verse la conciencia y el funcionamiento de acuerdo con las leyes de la mecánica cuántica. Si encontramos un fundamento sólido, estaremos en actitud, en una discusión ulterior, de sacar algunas de las conclusiones filosóficas y psicológicas que tienen un nexo tan estrecho con la dinámica del ser y de los electrones. En la época en que Bond describió por primera vez la analogía entre los procesos de pensamiento y los sucesos cuánticos, hubiera sido posible llegar mucho más lejos. Ni la neurobiología ni la física del quantum estaban suficientemente desarrolladas para demostrar cómo cualquier aspecto de una podría explicarse con mucha facilidad en términos de la otra. La explosión de pensamiento y asombro que ha seguido a la prueba de que existen efectos de correlación no local, acción a distancia, en términos llanos, entre partículas aparentemente separadas en espacio y en tiempo, estaba todavía por llegar. Sin eso y sin los efectos todavía más poderosos que se encuentran en algunas estructuras grandes y ordenadas, como los láser y las superconductores, es imposible un entendimiento físico de la conciencia, y una vez logrado ese entendimiento, la mecánica cuántica se vuelve lógica y atractiva. Como lo demuestran el inadecuado modelo de las computadoras y el modelo holográfico, el problema modular para entender la conciencia en términos físicos, la roca contra la que se han estrellado todas las teorías anteriores, es el problema de unidad de la conciencia, la indivisibilidad distinta de nuestros pensamientos, percepciones y sentimientos. Sin esa unidad no podría haber experiencia tal como la conocemos y por ende ninguno que tuviera esa experiencia, ningún proceso en la física clásica hace surgir esa suerte de unidad. Hasta muy recientemente no constituía un tema de importancia para la física del quantum. Sin embargo, ahora que se reconocen esos tipos especiales de unidad específica de la mecánica cuántica, tanto los físicos como los filósofos han empezado a preguntarse si no podría haber algún significado especial en la unidad de la conciencia. Roger Penrose de Oxford les dice a todos ellos: la física del quantum adopta diversos tipos de conducta intrigante y misteriosos. Uno de ellos son las correlaciones cuánticas no locales, que pueden ocurrir en distintas sumamente separadas. A mí me parece que existe una posibilidad definida de que tales cosas pudieran estar desempeñando un papel en los modos de pensamiento consciente. Quizás no sea demasiado fantástico sugerir que las correlaciones cuánticas podrían estar jugando un papel operativo sobre las grandes regiones del cerebro. ¿Podría existir alguna relación entre un estado de conciencia y un estado cuántico altamente coherentes en el cerebro, en la unidad o globalidad, lo que parece ser un aspecto de la conciencia conectada de esto? Resulta tentador, en cierto modo, creerlo así. Una analogía para comprender el tipo de correlaciones cuánticas que Penrose está sugiriendo aquí sería un grupo de músicos tocando y grabando un salón separado, pero que a pesar de ello se ponen en acuerdo para producir un resultado armónico, o el fenómeno de los gemelos cuánticos que discutimos en el capítulo 2, quienes aunque separados por la ignorancia y miles de kilómetros, llevan vidas enteramente sincronizadas. Tales sistemas cuánticos parecen semejar la forma en que las neuronas separadas en todo el cerebro cooperan para producir un estado unificado de conciencia. Aún,
cuando tal observación agrega por sí sola algo a las analogías anteriores de Boole. La primera evidencia de que existe por lo menos un canal de comunicación entre el mundo de la física del quantum y nuestra percepción de la realidad cotidiana se encontró hace casi medio siglo. En esa época, los biofísicos que trabajaban en la retina descubrieron que las células nerviosas del cerebro humano son suficientemente sensibles para registrar la absorción de un simple fotón, que reflejaba el paso de un electrón individual de un estado de energía dentro del átomo a otro, y por lo tanto son también bastante sensibles para verse influenciadas por la extraña conducta de toda esa armadura completa de la mecánica cuántica, incluyendo el indeterminismo y los efectos no locales. Experimentos posteriores probaron que el indeterminismo cuántico está incorporado al funcionamiento del cerebro mismo por medio de variaciones fortuitas en las concentraciones químicas que rodean la confluencia nerviosa sinapsis de neuronas. Estas concentraciones determinados niveles en que las neuronas se disparan, es decir, hacen contacto eléctrico con otras neuronas, y hasta variaciones muy leves dentro de la mecánica cuántica afectan los potenciales del disparo. Ciertamente, los niveles en los cuales se disparan las neuronas varían de acuerdo con una ley estadística definida, exactamente como cualquier otro proceso cuántico. El 10 de 10 de las neuronas del cerebro se cree que algo así como el 10,7 son suficientemente sensibles para registrar fenómenos cuánticos en cualquier momento. Sin embargo, el disparo de las neuronas individuales está muy lejos de explicar cualesquiera de los complejos procesos que podrían estar asociados con las actividades conscientes del cerebro. La necesidad de un enfoque de la conciencia misma basada en la mecánica cuántica fue discutida en detalle por primera vez en 1960 por Ninian Marshall, un trabajo sobre telepatía y memoria. El argumento de Marshall fue que las leyes deterministas de la física clásica no dejan lugar para el libre juego de los procesos del pensamiento, libre albedrío o intención, todos los cuales suponemos que son aspectos comunes de la conciencia. Ningún mecánico del cerebro físico que obedeciera las leyes deterministas de la física clásica podría explicar la libertad del pensamiento, la voluntad o cualquiera de las acciones libres que se obtienen de la conciencia. Este argumento fue estudiado en fechas más recientes por el físico ruso Yuri Orlov, quien afirmaba que en cualquier tipo de resolución ruidosa o de pensamiento creativo, el indeterminismo cuántico y los estados de probabilidad sobrepuestos, estados virtuales, deben estar desempeñando un papel en la capacidad del cerebro para abarcar todas las potencialidades latentes en la conciencia, por ejemplo, nuestra actitud para ver muchas posibilidades todas a la vez. El mecanismo descrito, indeterminismo cuántico, nos da una clave para la comprensión del pensamiento creativo, que se da cuando una persona expone o describe lo que ha hecho no existe. De acuerdo con nuestro enfoque, la persona potencialmente ve simultáneamente varias versiones, sin comprender por completo ninguna de ellas, y luego una versión resalta, se materializa como resultado de una elección libre. El juego simultáneo de muchas posibilidades diferentes y quizás exclusivas entre sí es una reminiscencia de la desvergonzada muchacha cuántica que conocimos antes, cuando discutimos los estados virtuales, así como el amor libre de esa muchacha finalmente tenía que dar el paso al compromiso. También nuestro libre juego de pensamiento e imaginación debe resolver en algún punto en una idea establecida. Únicamente un conjunto dado de posibilidades cuánticas puede existir en el mundo real, pero antes de que se materialice, ¿qué diversión nos permite tener un mundo cuántico? Pero sí, como lo sugieren eruditos como Penrose, Marshall y Orlov, la base física de la conciencia en alguna suerte del fenómeno de la mecánica cuántica, con toda la libertad que ello implica. Queda sin explicar todavía una gran cantidad de cosas. ¿Qué tipo de proceso cuántico podría ser eso, por ejemplo, y qué propiedades del cerebro podrían posiblemente sustentarlo?
Solamente si se interesa contestar tales cuestiones básicas, podría tener algún significado real un modelo de conciencia que desencadene en la física cuántica. Si aceptamos que la unidad de la conciencia es por sí sola el más significativo punto de atención cuando se trata de explicar la conciencia en términos de física conocida, podemos ver que ciertos aspectos de esa unidad podrían ofrecernos indicios respecto a la naturaleza de cualquier proceso físico básico, el estado de fondo de toda conciencia. Por ejemplo, el pizarrón en el que se describen diversos pensamientos individuales y percepciones es lo que los físicos denominan estados estables. Es uniforme en el espacio y persistente en el tiempo, cualidades que son necesarias para que la conciencia haga el trabajo que hace. Así como no podríamos escribir muchos de un mensajes en un pizarrón con protuberancias de corta vida, también el contenido particular de nuestra conciencia no sería fácil distinguible si el fondo general contra el que fijamos no fuera estable. Un etologista, John Crow, ha dicho, el ordenamiento de la conciencia, la aparente estabilidad dentro del tiempo es lo que nos da la sensación de que vivimos en un mundo más que dentro de experiencias conjuradas por sentidos caprichosos. Por este tipo, ordenamiento de la conciencia limita considerablemente las explicaciones físicas fundamentales que pueden exhumarse del fracaso de todos los esfuerzos por explicar la conciencia en términos clásicos. Nuestra conciencia tiene el carácter de totalidad no rota, pero junta permite que nuestra experiencia haga lo mismo. Este tipo de uniformidad sentada es raro entre los procesos dinámicos de la naturaleza, pero ocurre en materias que existen, las fases condensadas. La física y la fisiología de fases condensadas parecen un candidato digno de investigarse más a fondo para ver si pueden sugerir una explicación de cómo la conciencia podría surgir en los dos cerebros. Una fase es un estado de condición de algo, de algún sistema material, exactamente como la fase de adolescencia o una fase bohemia, son un posible estado de la mente. En materiales naturales se refiere a la cantidad de orden existente en un sistema dado. El agua, por ejemplo, tiene tres fases: gaseosa, vapor; líquida, agua; sólida, hielo, y cada una de ellas despliega un orden más grande entre sus moléculas que el último. El sólido, un cristal de hielo, es un ejemplo muy familiar de las fases condensadas estructuradas de una manera resuelta, como lo son los cristales de sal y los azúcares. Existen otros ejemplos de las fases condensadas más estructuradas en la naturaleza física: magnetos ordinarios, superfluidos, superconductores, luz láser, corrientes eléctricas en los metales y ondas de sonido en los cristales. La propiedad que todas esas cosas poseen en común es algún grado de coherencia, tal que muchos átomos o moléculas que constituyen la sustancia de pronto gradualmente se comportan como uno. Imaginemos, por ejemplo, un gran número de brújulas electromagnéticas colocadas sobre una mesa dentro de un cuarto blindado. Debido a que este salón está protegido, las agujas de la brújula no apuntan en una dirección particular, y si la mesa desangolotea, oscilan fortuitamente en una dirección posible. Un físico que quiera descubrir los movimientos de las agujas tendría que plantear muchas ecuaciones, una por cada aguja. Pero si se aumenta la energía electromagnética en cada brújula, las agujas comienzan a ejercer un eslabón sobre cada una de las otras y lentamente se alinean en un patrón uniforme. En el punto donde las corrientes electromagnéticas se hacen más fuertes, lo suficiente para rebasar el peso del efecto del sangoloteo de la mesa, equivalente al ruido térmico en un sistema real, donde el calor hace que las moléculas se sangoloteen de un lado a otro, ejercería el dramático efecto de hacer que todas las agujas apuntaran en la misma dirección. Todas las brújulas separadas entonces se comportarían como una superbrújula, y entonces el físico podría proponer nada más que una ecuación para describir el movimiento en conjunto.
Diríamos entonces que las agujas de la brújula han entrado en una fase de condensación. Pero si nada de esto tiene parecido con la conciencia, tendríamos que disculparnos por la necesidad de saber cómo podrían entrar en una fase condensada las neuronas del cerebro. Las células vivas parecen ser diferentes en casi todos los que comparamos con una aguja magnetizada de brújula, y aun cuando este libro afirma que los mundos vivos y los no vivos interactúan en algunas formas desconocidas todavía, parece extraño pensar de la mecánica actual como un proceso similar en el cerebro. ¿Qué tipo de mecanismos neurobiológicos se requerirían para alinear neuronas o algún constituyente de ellas, en la misma forma que las agujas de las brújulas de nuestro ejemplo se alinearon por sus propios campos magnéticos internos? ¿Es posible tal mecanismo? Varias personas han sugerido que la conciencia podría depender de que el cerebro adopte de algún modo las características de un superfluido o un superconductor, pero si bien cualquiera de estas cosas llenaría el requisito del ser tipo de estado altamente ordenado que se encuentra en una fase condensada, difícilmente satisfaría las demandas de factibilidad. Los superfluidos y los superconductores existen únicamente a muy bajas temperaturas, mientras que los cerebros, como todos sabemos, funcionan a la temperatura normal del cuerpo. Si la física de la fase condensada explicara la conciencia, entonces tendríamos que ser algún mecanismo tal que funcione a la temperatura normal del cuerpo, y del hecho existe uno, el sistema bombeado, que describe primero el profesor Herbert Froelich de la Universidad de Liverpool, en Inglaterra, hace unos 20 años, y que se sabe que existe en un tejido biológico para satisfacer todos los criterios necesarios. El sistema bombeado de Froelich es un sistema de moléculas cargadas eléctricamente y vibrantes, dipolos, positivo en un extremo, negativo en el otro, dentro del cual se bombea energía. Cuando se sangolotean los dipolos vibrantes, moléculas en las partes de la célula del tejido vivo emiten vibraciones electromagnéticas, fotones, exactamente igual que muchos transmisores de radio en miniatura. Froelich demostró que más allá del cierto umbral, cualquier energía adicional que se bombea en el sistema hace que sus moléculas vibren del unísono. Lo hace así crecientemente hasta que se jalonean para quedar en una forma más ordenada de fase condensada posible, un condensado Bose-Einstein. El aspecto distintivo crucial de los condensados Bose-Einstein es que las muchas partes que van a constituir un sistema ordenado no solo se incorporan como un total, sino que se convierten en un total. Sus identidades se funden o traspasan de manera tal que pierden por completo su individualidad. Una buena analogía serían los múltiples voces en un coro, que se funden todas y forman una voz, o ciertos niveles de armonía, o el puntero de muchas cuerdas de varios violines para convertirse en el sonido de los violines. Esta función de identidades es fundamentalmente para dar alguna explicación física de la forma en que la conciencia conjuntas varían sus unidades dentro de la experiencia. Si bien es cierto que una persona puede tener dos o más islas de conciencia, por ejemplo, conversar mientras se conduce un automóvil, la convicción de tener un campo general de conciencia es casi universal. No hay alguien sentado aquí que tenga conciencia de un fresno que se halla a la orilla de un canal, otros escuchando el ruido de un tren próximo o de un tercero más dándose cuenta de un suave dolor en la espalda. Las tres personas son ciertamente yo. No obstante, para que las personas que sufren cada una de ellas estas distintas experiencias miniconscientes sea la misma persona, puesto que debe haber un solo yo integrado que las experiencias todas juntas. Algo debe explicar la unidad de los estados separados del cerebro, con cada uno de los elementos contribuyentes de la experiencia. En cada uno de esos estados, en un momento dado, existe por lo menos ciertos trozos diferentes de información. Para conjurar todo esto, para lograr el grado de unidad requerido, se necesita que los estados separados del cerebro que atienden cada elemento sean idénticos.
Todas sus propiedades y toda su información deben traspalarse enteramente. Este tipo de unidad se encuentra solo condensados Bose-Einstein. Y es únicamente en tales condensados donde la individualidad se rompe que podemos encontrar distintivamente efectos de la mecánica cuántica en sistemas de gran escala. Cierto físico cuántico diría que las funciones de ondas de los trozos previamente individuales se han traspalado, se han hecho indeterminados en una ubicación espacial, por lo que cada uno de ellos se extiende sobre tal total, igual que nuestra desvergonzada muchacha cuántica vivía con todos sus amantes al mismo tiempo, o el gato vivo muerto de Schrödinger extiende su ambiguo ser para llenar toda la caja que encierra su cerebro. Tal sincronía cuántica a gran escala explica las propiedades especiales de los láser, superfluidos y superconductores, pero la importancia del tipo que se encuentran en los sistemas de Froelich es que existe una temperatura normal del cuerpo. La verdad es que encuentra únicamente un tejido biológico, donde los dipolos cargados vibrantes dentro de las paredes celulares emiten señales de frecuencia de microonda cuando vibran. Tales frecuencias existen comúnmente y tienen un efecto en el tejido biológico. Las tasas de crecimiento de células de levadura, por ejemplo, son influenciadas por radiaciones de microondas. Sin embargo, hasta ahora la razón del por qué las células vivas deberían generar y responder a la radiación del microondas y de esta manera tener la capacidad de contener fases condensadas Bose-Einstein dentro de sus paredes continúa siendo un misterio, aun cuando en un misterio que demanda alguna explicación, como el mismo Froelich lo dice, los sistemas biológicos se han desarrollado para cumplir con cierto propósito y es permisible, por lo tanto, preguntar el propósito de cierta excitación. Cierto físico sugiere que el propósito de los microondas que producen vibraciones en células vivas podría tener relación con la forma en que otros sistemas vivos, en contraposición con los no vivos, crean orden en el caos y la confusión de la naturaleza, cuando las membranas de la célula vibran lo suficiente para tirar de sí mismas en un condensado Bose-Einstein. Están creadas la forma más coherente de orden posible en la naturaleza, el orden de la totalidad no rota. Esto podría ser el mecanismo por el cual la vida viola la segunda ley de termodinámica, entropía, de acuerdo con la cual todos los sistemas inanimados están destinados a degenerar en caos. Otros biofísicos, algunos de ellos trabajando como colegas del profesor Froelich y otros independientemente, han hallado evidencia para la misma suerte de la coherencia biológica, aun cuando la investigación sugiere que es un ordenamiento coherente de fotones en el rango de luz visible, más que en una adición, aquellos en el rango de microondas. El biofísico alemán Fritz Popp ha descubierto que las células vivas emiten un débil brillo, que es evidente la relación del fotón, y sugiere que la presencia de lo que él llama biotones coherentes puede jugar cierto papel crítico en la regulación de la célula. Científicos que trabajan independientemente en Japón han descubierto los mismos efectos que ellos creen están claramente asociados con una variable de actividades vitales y procesos biológicos. Por lo tanto, un biofísico polaco ha encontrado evidencia del ordenamiento coherente de fotones en el DNA mismo, igual que lo ha hecho Popp y uno de sus colegas alemanes. La evidencia de estados coherentes condensados Bose-Einstein en tejido biológico es ahora abundante y la interpretación de su significado se halla en el filo de los excitantes avances en nuestro entendimiento de lo que distingue la vida de la no vida. Yo creo que la misma condensación de Bose-Einstein entre constituyentes de neuronas es lo que distingue la consciente de lo no consciente. Creo que esta es la base física de la conciencia. Sin embargo, si queremos sugerir que la condensación Bose-Einstein es la base física de la conciencia, debe buscar los aspectos necesarios de un sistema de estilo de Froelich en el cerebro. Yo sugiero que el disparo eléctrico que constantemente tiene lugar
a través de fronteras de neuronas. Siempre que se estimule el cerebro podría estar proporcionando la energía requerida para hacer sangolotear las moléculas en las paredes celulares de las neuronas, haciendo que ellas emitan fotones. Por la forma de tales señales, las moléculas de las pares de cualquier célula y en miles de otras cercanas podrían comunicarse una en otra en una danza que empieza a sincronizar su sangoloteo a las emisiones de sus fotones. En una frecuencia crítica, todas ellas se hacen sangolotear como una sola, enfrentando en una fase condensada Boyesen. Las muchas bailarinas se convierten en una sola que posee una sola identidad. En este momento crítico, el punto en que una fase cambia a la fase condensada, los movimientos de las moléculas sincronizadas dentro de las paredes celulares de la neurona o fotones emitidos por ella asumirán propiedades de la mecánica cuántica: uniformidad, falta de fricción y por ende persistencia en el tiempo y totalidad no rota. De esta manera generarían un espacio unificado con las condiciones requeridas para producir el estado fundamental de conciencia, el cambio de fase. Entonces es el momento en que nace una experiencia. Nada más una de estas muchas interesantes publicaciones de pensar sobre la conciencia en términos de un sistema Froelich es que se presenta a apoyo el punto de vista de que alguna conciencia rudimentaria bien podría ser una propiedad de todos los sistemas vivos. Si un condensado Bose-Einstein, el estilo de Froelich, puede encontrarse en células de levadura, entonces muy probablemente se concluiría que cualquier tejido biológico que comprendiera cuanto menos una célula, planta o animal tendría la capacidad fundamental de unificación que se requiere para apoyar alguna suerte de conciencia. Sin embargo, un condensado de Bose-Einstein más pequeño no tendría tantos posibles estados, excitaciones. Su rango sería limitado y de este modo un caracol tendría una conciencia mucho más limitada que nosotros. Ciertamente no hay razón en principio para negar que cualquier estructura biológica o cualquiera otra que contuviera un condensado Bose-Einstein podría tener la capacidad de conciencia, aun cuando el tipo de conciencia que tuviera y lo que podría lograrse con ella dependería de la estructura general del sistema. Esto deja abierta la posibilidad de que hubiera computadoras conscientes y, claro está, hace surgir preguntas acerca de la conciencia de otros tipos en general. En los animales terrestres más elevados y familiares, como nosotros mismos, los campos eléctricos a través de las paredes celulares de los mismos de las neuronas están variando constantemente como resultado de fluctuaciones en la cantidad de energía que se está bombardeando dentro del sistema. Esas fluctuaciones se deben a cambios químicos en la sangre, como la elevación o la disminución de azúcar en la sangre o otros estímulos exteriores. Se desprende de esto que la potencia de la conciencia también varía con más o menos moléculas, proteínas o grasa que introduzcan o que se saquen de la fase condensada. Esto de acuerdo con nuestra experiencia cotidiana, donde estamos más conscientes en algunos momentos que en otros, por ejemplo, en un estado de gran concentración que en un estado de sueño. También de acuerdo con lo que sabemos respecto al efecto o la falta de él de daños cerebrales sobre la conciencia. Sí, como lo sugiere el modelo de computadora del cerebro, la conciencia surgió de los mecanismos de computación del cerebro, los muchos billones de neuronas individuales conectadas entre sí como cables telefónicos. Entonces, al igual que un sistema telefónico, debería sufrir una interrupción de funciones cuando uno o más de los cables se rompe. Esto ciertamente ocurre en ciertas funciones específicas del cerebro después de la lastimadura. El daño del área óptica destruye la visión, el área auditiva el oído y así sucesivamente, pero la conciencia misma no sufre de la misma manera con tales daños localizados. Es únicamente después de que un daño masivo del cerebro destruye grandes secciones de este o bajo la influencia de drogas como los anestésicos, que la conciencia se ve suficientemente afectada para perder su propiedad holística, como sería de esperarse si la conciencia es un fenómeno cuántico no local.
En una teoría basada en algo como el sistema de bombardeo de Brolis, el aspecto esencial de la conciencia, su capacidad de unificación consciente, nada tiene que ver en lo absoluto con las conexiones de neuronas en el cerebro. En el modelo de la mecánica cuántica de conciencia que aquí se está sugiriendo, las moléculas vibrantes en las partes celulares de la neurona o fotones asociados con ellas que hacen surgir una explicación de condensado Bose-Einstein únicamente explican el estado básico de nuestra conciencia, el pizarrón sobre el cual están escritas las cosas, percepciones, experiencias, pensamientos y sentimientos. El escribir mismo sería suministrado de una amplia gama de fuentes: el código genético, la memoria, la actividad sináptica en el cerebro y todos aquellos ecos filogenéticos resonando dentro del sistema nervioso. Cada uno de estos parecería individualmente o en alguna combinación como excitaciones del condensado que se halla abajo, como patrones dentro de él, como olas en el mar o burbujas en la superficie de una olla de estofado hirviendo. Y serían estos modelos, cuyas matemáticas son en realidad las matemáticas de un holograma, las que reconocemos como el contenido familiar de la conciencia. Cosa bastante interesante, Descartes creía que las percepciones eran excitaciones del alma. Este modelo, junto con las sugerencias de las excitaciones de condensado de Bose-Einstein, explican los patrones reconocibles de nuestra vida consciente. Sugiere también una interpretación para los misteriosos patrones EEG registrados cuando se conectan electrones al cráneo para medir la actividad cerebral. Los patrones de ondas típicos que se ven en el EEG y que se cree que registran las oscilaciones en el subumbral anteriores al disparo en las paredes celulares de la neurona varían dependiendo del estado de conciencia de uno y de la actividad en la que está envuelto el cerebro. Se han reconocido 4 patrones distintos: alfa, beta, delta y teta. En el cerebro humano del adulto normal, las ondas betas que se hallan asociadas con el pensamiento conceptual organizado predominan en el patrón EEG durante las horas de vigilia. Las ondas delta se encuentran cuando el cerebro se halla en un estado de adormecimiento, sin sueños, teta mientras se duerme y sueña, y alfa en un estado de profundo relajamiento, cuando el cerebro está perfectamente despierto, mas no enfocado en una idea particular. Cada patrón EEG general es estable, aunque, como ocurre con las ondas en general, las neuronas individualmente que comprenden cambian de momento a momento, tanto en los EEG de todo el cuero cabelludo como más drásticamente en aquellos hechos en de neuronas individuales involucradas con el mismo estímulo visual. Los patrones de ondas que representan la excitación están sincronizados, lo que sugiere que una coherencia de largo rango liga los patrones de disparo de neuronas individuales. Con base de cualquier interpretación clásica de conexiones de neuronas, es difícil explicar esto, pero la sugerencia de que el cerebro posee un sistema cuántico integrador hace más fácil la interpretación. En el modelo de conciencia que estoy sugiriendo, el cerebro tiene 2 sistemas interactuantes: el condensado de Bose-Einstein coherente asociado con la conciencia y el sistema semejante a computadora de neuronas individuales. La actividad eléctrica que se observa en el EEG puede ser un puente entre los dos. Si alguno de los sistemas es excitado, producirá un campo eléctrico que actúa sobre el otro, pero debido al factor cuántico, las excitaciones siempre serán integradas, es decir, coherentes. Un modelo basado en la mecánica cuántica de conciencia da origen entonces a un cuadro de nueva vida mental general que no es enteramente como una computadora, ni enteramente como un sistema cuántico, y ciertamente no enteramente mental. Lo que reconocemos como nuestra vida consciente despliega totalmente, usando lo que consciente o en su sentido vernáculo común es una realidad, un diálogo complejo y de capas múltiples entre el aspecto cuántico, el estado básico y toda una sinfonía de interacciones que hacen que los patrones se desarrollen en un estado básico.
Esos patrones comprenden interacciones con nuestras facilidades de computación en la corteza cerebral, con nuestras capacidades emocionales o instintivas, en el cerebro anterior primitivo con nuestros apetitos y con nuestras sacudidas o dolores, o con toda una hueste de actividades que tienen lugar en el cuerpo y hasta cierto grado con las vidas conscientes de otras personas y criaturas. En la cualidad musical de los diversos miembros de una orquesta, que al final de cuentas determina la calidad general de la música, se toca nuestra vida consciente. El que cualquier teoría existente, como la de los sistemas bombardeados de Froelich o los botones coherentes de Poe, demuestra no estar correcta, la existencia misma de un modelo de conciencia basado en la mecánica cuántica ya está preñando con implicaciones filosóficas de gran alcance. La totalidad no rota, que es un prerequisito para tal modelo, y de ahí la pérdida de individualidad de sus partes constituyentes, influyen considerablemente en toda la cuestión de identidad personal y relaciones de grupo. Asimismo, entonces cualquier modelo basado en la mecánica cuántica es necesariamente un modelo físico, por lo tanto, podemos suponer que los fenómenos de conciencia, percepción, pensamiento y memoria, junto con aquellos de la física, química y biología, pertenecen todos al orden de la naturaleza y pueden investigarse experimentalmente. Esta forma de ver la conciencia implica también la conciencia y la materia se hallan tan integralmente ligadas entre sí que o la conciencia es una propiedad de materia, como en el panpsiquismo, o de otro modo, como lo sugiere Nagel, la conciencia y la materia surgen de la misma fuente, en nuestros propios términos del mundo de los fenómenos cuánticos. Cualquiera de estos puntos de vista saca la conciencia del reino de lo sobrenatural y la hace un asunto adecuado para la investigación científica. Desafía la superposición ampliamente sostenida de que la conciencia y la materia, mente o alma y cuerpo son fenómenos enteramente separados, cada uno de ellos evolucionando a su propia manera y solo accidentalmente tocando el otro en este mundo imperfecto nuestro. Si se demuestra que la conciencia es verdaderamente un proceso cuántico, las aseveraciones ya muy antiguas del dualismo se verían desafiadas en una forma mucho más profunda que antes. Nos encontramos ahora en una posición que revaloriza todas las cuestiones de cómo la mente y el cuerpo se relacionan.